Bueno, eh, atendiendo un poco los pedidos de ustedes, una lástima que no pueda participar la compañera, ojalá que pueda rendir la triste situación la que está atravesando, pero bueno, atendiendo decía de pronto de las consultas o el pedido de usted y la compañera era respecto a la complejidad, o mejor dicho, la dificultad para poder pensar, encarar un inicio, una apertura, un comienzo de la presentación. Yo le había en el encuentro anterior propuesto como dos posibilidades para arrancar. La primera, que es un poco la más común, digo yo siempre, que es de poner en valor la importancia de lo que significa este espacio curricular en la formación inicial de usted como maestra. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Para resumir, decir, bueno, la lectura y escritura en los procesos de alfabetización inicial son cruciales para el desarrollo de la vida intelectual, de la comunicación básica, de poder comprender, digamos, este sistema de símbolos y de signos que es digamos, la escritura, de poder decodificar este sistema de símbolos en la lectura y que desde el punto de vista, vamos a decir, simultáneo, a la hora de que la maestra comienza con los primeros acercamientos, abordajes, las intervenciones primarias, como para poder comenzar el proceso inicial de alfabetización, es fundamental comprender básicamente algunos aspectos teóricos de lo que es este proceso, o sea, el proceso de alfabetización inicial. Como por ejemplo, poner en valor podríamos decir, la importancia ulterior, del desarrollo ulterior que va a tener, ¿no? El aprendizaje de la lectoescritura, o mejor dicho, el aprendizaje de la alfabetización. Trabajando de manera paralela la escritura, las problemáticas, las situaciones problemáticas de en torno a la enseñanza, a la escritura, las actividades que más, digamos, recurrentes se suceden a la enseñanza de la escritura y las intervenciones pedagógicas, digo, de pronto, y lo mismo con la escritura. Y también, ¿por qué no pensarlo en el marco de las actualizaciones curriculares, ¿no? Esta cuestión de la innovación. Por ejemplo, piense usted, ¿no? Esta cuestión por ejemplo, lo estaba leyendo anteayer, ¿no? En Francia se prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas primarias porque está confundiendo a los estudiantes en su proceso de alfabetización. O sea, no están pudiendo comprender o los está problematizando de más vamos a decir, este lenguaje inclusivo, ¿no? Que en sí el lenguaje es fundamental y básico para poder realizar otro tipo de acciones ulteriores, como bien le digo. ¿Qué significa lo ulterior? Lo posterior. Lo que a posterior el ser humano va a realizar, va a accionar, vamos a decir. Entonces, para poder seguir desarrollando la comprensión, para poder seguir desarrollando las capacidades intelectuales inherentes al ejercicio, digamos, de la reflexión, del pensamiento en el ser humano, es necesario y fundamental poder aprender a leer y escribir bien, digamos, de poder adquirir estos recursos para el ser humano es fundamental porque si bien existe un proceso de alfabetización inicial, ¿no? En lo que significa en los primeros momentos en que el maestro digamos, lleva adelante esta enseñanza o intenta enseñar a leer y escribir al estudiante, es importante este hecho en el sentido de que, como decíamos la vez anterior, el niño llega sabiendo hablar, está bien, y lo que a él le cuesta o le va a costar, o para lo que él va a ser un desafío, está bien, es poder asociar esos fonemas que ya conoce, de los que habla, con los que se comunica, con digamos, la escritura, con estos símbolos, estos signos, que unidos
cumplen la función digamos, de representar ciertos fonemas, ciertos sonidos, de poder asociar los símbolos, o mejor dicho, de poder asociar los fonemas que él ya conoce, porque el ser humano, fíjese como lo dice Pablo Freire concretamente, aprende la lectura del mundo antes que la lectura de la palabra escrita, que es un código que va a seguir desarrollando, va a seguir apropiando para poder después abstraer el pensamiento en el segundo ciclo del nivel primario. Si el niño no aprende a leer y escribir, no va a poder aprender a representarse y a desarrollar las imágenes mentales. ¿Está bien? Si el niño no comprende la lectoescritura o no aprende a decodificar, no sé, una poesía, no va a poder imaginársela, y eso le produce de que no tenga un desarrollo pleno de las representaciones mentales. En términos piagetianos, en términos, digamos, del constructivismo psicológico, esto es fundamental, porque va a poder, digamos, superar el estadio de las operaciones concretas a las operaciones formales. Y para que las operaciones formales sucedan, tienen que poder asociar, ¿no?, estos símbolos y estos signos con significantes, ¿no?, con imágenes que le produzcan significado. Y eso es la base primordial para poder después, en el desarrollo ulterior, comprender ideas más complejas, con niveles de abstracción más profundos. Entonces, poder enseñar a leer y escribir, o poder enseñar de manera significativa el proceso inicial de la adquisición del lenguaje y de la escritura, vamos a decir, es fundamental para que el día de mañana ese niño pueda estudiar en el nivel secundario, pueda seguir, digamos, profundizando la complejidad de la abstracción y los significados en el nivel superior. Fíjese usted que de alguna forma, digo, esto lo hago como una explicación como para comenzar, pero digo, poder poner en valor por qué es importante la didáctica de la lengua y la literatura en el nivel primario, poder aprenderla bien y poder, digamos, enriquecer la formación de usted como docente el día de mañana a partir de un aprendizaje de las distintas herramientas, de los distintos recursos, con la comprensión de lo que significan las problemáticas y las situaciones más asiduas a la hora de adquirir, digamos, la escritura o la lengua, o vamos a decir, el lenguaje o la escritura, en este proceso de alfabetización inicial que es simultáneo. Está bien, es importantísimo para que ese niño o esa niña puedan, en el ejercicio de la lectura como práctica de aprendizaje, ir mejorando o ir comprendiendo de manera más clara la complejidad de lo que significa un texto escrito, de poder decodificar el significado de un texto escrito a través de la abstracción de las imágenes mentales y las representaciones. Si ese niño no puede, digamos, no puede comprender el significado de ciertas representaciones mentales, o no puede crear esas representaciones mentales porque no asocia las palabras con las imágenes, o no asocia, digamos, vamos a decir, las ideas de manera, digamos, gradual y progresiva en su nivel de complejidad, ese niño va a ser un niño que le va a digamos, que le va a costar, le va a ser, digamos, dificultoso poder ir abstrayendo sus pensamientos y ir logrando que ese proceso de alfabetización pueda lograr, valga la redundancia, o pueda significarle a él la comprensión de textos más complejos. Digo, de pronto, no hay que irse a buscar muy lejos, ¿no?, para poder tener con claridad el inicio, digamos, o mejor dicho, convencernos a nosotros mismos de cómo usted puede comenzar esa presentación. Y yo diría que puede irse a la fundamentación del programa, si quiere anotar, anote, puede irse a la fundamentación del plan de estudio, cuáles son los descriptores mínimos, por qué usted necesita aprender esos contenidos para el día de mañana desempeñar una práctica de la enseñanza, de la alfabetización inicial, que realmente sea efectiva, que pueda conocer las distintas situaciones problemáticas, que pueda conocer las distintas actividades que los maestros y las maestras usan en el uso de la enseñanza del proceso de alfabetización inicial,
que pueda comprender las actividades que ejercitan los niños para poder apropiar esta alfabetización, para poder lograrla, tanto desde el punto de vista de la escritura como el punto de vista de la lectura, y también este otro eje que la profesora hace hincapié, digo, de poder conocer todas aquellas innovaciones o la necesidad de a la luz de los contenidos del diseño curricular, no olvidarse de eso, poder ir mejorando, recreando y de alguna manera desafiándome como profesor, como profesora, a poder encontrar nuevas respuestas, nuevas problemáticas. Lo decíamos el otro día, qué difícil debe ser, o cómo habrán hecho los maestros para enseñar a leer y escribir, ¿no? En la virtualidad. Deben haber encontrado una manera de pronto. Pero, sin embargo, eso requiere de que usted, digamos, quien está en la formación de maestro, se preocupe por el tema y pueda encontrar cuáles son, o sea, o pueda no solamente encontrar, sino que pueda, digamos, visualizar cuáles son los desafíos del mañana. Está bien, digo, poner en valor, como dijimos en un momento, puede empezar por ese lado, poner en valor la materia y hacer un recorrido, digo, valorar cuál es la importancia de apropiar los contenidos que la materia le propone y de la bibliografía. Decíamos el otro día, ¿se acuerda? Esto de chuparle un poco las medias mal y pronto a la profesora, decir, no, esta materia es importantísima, profesor, aprenderlo porque nos permite apropiar estos conceptos, estos contenidos, de lo que significan las problemáticas, digamos, de la adquisición del lenguaje, la escritura, cuáles son las distintas actividades, nos proveen sugerencias para armar la secuencia didáctica, nos permiten actividades, recursos, herramientas para el día de mañana poder elaborar, digamos, una secuencia didáctica que tenga una consistencia interna, que, digamos, la actividad responda al logro del desarrollo de capacidades que ustedes se proponen en los objetivos, que la fundamentación tenga una razón de ser, que usted encuentre un posicionamiento como enseñante, que toque el contenido, que diga desde dónde hace el recorte y que después pueda construir una secuencia didáctica que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre, a donde ponga en valor distintas estrategias didácticas, tanto en el inicio, en el desarrollo, como en el cierre de la secuencia. Digo, poner en valor la materia significa eso, desmenuzar hasta caer en la conciencia de que ustedes son productores de recursos didácticos, y mucho más ahora en la virtualidad, a donde realmente han sido interpelados a ser creativos, a ser, vamos a decir, innovadores en algún punto para poder enseñar, ¿no? Que creo que enseñar a leer y escribir tiene sus consecuencias siempre. La práctica de la lectura como práctica de aprendizaje genera la necesidad de aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque nos permiten la apropiación del desarrollo de la imaginación, del desarrollo de las representaciones mentales, de la relación de las ideas, de poder articular los pensamientos. Si nosotros no aprendemos a leer y escribir, no aprendemos a pensar, Natalia. Y no aprender a pensar es lo que no nos permite crecer racionalmente como seres humanos, que nos permite comprender cada vez mejor la complejidad de la abstracción de las ideas y otorgar un significado. Dice Michelle Petit, que es una estudiosa francesa de la lectura como práctica de aprendizaje, que aprender a leer y escribir bien, aprender el proceso de alfabetización inicial, es importantísimo para el resto de nuestra vida, porque nos va a permitir no solamente el desarrollo de nuestra imaginación, poder asociar las representaciones mentales, poder mejorar y conocer cada día más, palabras distintas, otros términos que son herramientas, son recursos, conocer otros vocablos, otros términos que enriquecen nuestro léxico, nuestro lenguaje, y también
ampliar nuestros círculos de pertenencia, dice Michel Petit. ¿Qué significa ampliar nuestros círculos de pertenencia? Significa justamente que si nosotros tenemos una lectura más integral de la realidad educativa en la que estamos, podemos de alguna manera como sentirnos parte y no sentirnos sapo de otro pozo cuando leemos una problemática, digamos, educativa en otro lugar, o nos sentimos, digamos, que pertenecemos al mundo de la educación, al ámbito escolar. Entonces, fíjese qué tan importante es la apropiación o la buena enseñanza, como dirían algunos autores, Souto, como diría, no me acuerdo bien el apellido en este momento, bueno, no me voy a acordar, me acompaña el alemán, diría mi esposa. Así que en ese punto, ya me voy a acordar, pero digo, son muchos los autores que hablan de la buena enseñanza, y la buena enseñanza justamente amerita considerar que el maestro haga el esfuerzo por constatar, por evidenciar una buena apropiación digamos, de la habilidad y la capacidad. Porque si el niño aprende a repetir el contenido que yo le enseño, pero no lo aprende a apropiar críticamente, digamos, o lo aprende a aplicar a la realidad cotidiana de su vida, como hablamos el otro día, que cuando uno planifica las actividades de una secuencia, tiene que hacer uso, recursos del contexto y los intereses del estudiante al que le están enseñando. Si yo le caigo como un paracaídas con cualquier idea que al niño no le resulte significativa, va a costar mucho más que ese proceso sea significativo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí. Entonces, usted puede comenzar de distintos lugares, pero sí sepa con claridad de que en el principio, en el inicio, tiene que tener como un tiempo con una claridad entendible, digo, de pronto, no ampliar demasiado el inicio y decir, bueno, ya para entrar al desarrollo, la defensa, que vos puedas pasar, vos me habías dicho de que habías trabajado con primer año, ¿no es cierto? Con primer grado, ¿verdad? Con primer grado, sí. Bueno, entonces, con más razón, más fácil todavía. Digo, en el sentido de que vos podés poner en valor la materia y decir, bueno, por ese motivo mi secuencia fue direccionada o destinada a los chicos de primer grado, ¿no? Por la importancia de lo que significa una enseñanza, el aprendizaje, del proceso de la alfabetización inicial, todo esto que lo que produce, digamos, a mediano y largo plazo, la buena enseñanza y el aprendizaje significativo del proceso de lectoescritura, ¿no? De la incorporación de la lectoescritura. Digo, ahí tiene usted como para poder encastrar o para poder, vamos a decir, articular el inicio de su presentación con el desarrollo. ¿Me explico lo que le quiero decir? Digo, si usted está muy complicada y está muy confundida a la hora de poder hacer una presentación inicial, puede concretamente recurrir al programa y empiece hablando del fundamento de la materia. Y ahí sale directamente a lo que es la defensa de la secuencia didáctica, pero no se olvide de ir recuperando la palabra de los autores, no se olvide de hacer hablar los autores, porque eso le va a dar cuenta a la profe de que usted ha podido comprender, digamos, los distintos temas que componen las unidades del programa. Si usted puede, en su completud, hacer mención de alguna de las distintas ideas, más allá de la unidad que le toque o de que la profe le pregunte, si la profesora puede constatar de que usted ha establecido relaciones, ha reflexionado sobre la articulación y la importancia de la mirada integral de la comprensión de las distintas unidades, más allá del tema específico que usted ha trabajado en su secuencia, ella va, délo por hecho que se va a dar cuenta de que usted se ha preparado bien y que se ha preocupado mínimamente, ¿no? No se preocupe porque uno nunca termina de poder estudiar ni aprender todo lo que un programa de una materia le provee o le propone,
pero sí básicamente aquellas cosas, contenidos mínimos que usted no puede dejar de saber cuando se presente a rendir o cuando promociona este espacio. ¿Me explico lo que quiero decir? Así que si Sí, ese es su miedo, no se preocupe. sí, Feldman era el eh, autor. Ahí me acordé. sí. Yo más que nada tenía, o sea, tengo esta inquietud de cómo iniciarlo, porque yo, por ejemplo, en mi fundamentación utilizo mucho de lo que usted me acaba de mencionar, de qué es la lectura, qué es la escritura, Bueno, basándome en unos autores que ella me había dado en la cátedra, genial. ¿no? Sí, Entonces, yo lo que como que no encontraba, no encuentro todavía, antes de llegar a la defensa de mi trabajo, porque como yo me basé en los autores que la cátedra me sugería, utilicé 3 de los autores, yo tengo como la inquietud o no sé, la duda o el miedo de no saber si, por ejemplo, tengo que desarrollar, a mí me gustaría, por una cuestión de seguridad, poder decirle a ella, cuando esté rindiendo mi final, ¿no? Decirle, por ejemplo, de qué hablan los 4 autores que ella me hace mención en la cátedra, porque ella bueno, me entonces, sugiere. entonces Así que cuando vos encuentres el momento apropiado, decís, bueno, ahora quiero hacer un paréntesis para poner en valor lo que dicen los autores. Le largas eso y después seguís con tu defensa de tu secuencia. Digamos, tenés que ir vos imaginándote el momento de la presentación y del desarrollo de este examen para ir mechando en el momento apropiado, en el momento que vos creas más apropiado. ¿Me explico? sí, sí. Sí, porque no, yo por ejemplo lo que no sabía, o no sé, porque cuando rendí lengua uno digamos, para ingresar a la universidad fue totalmente distinto a esta que estoy cursando No, ahora. bueno, pero a nosotros, usted proyectese y pongan en valor lo que tiene ahora como desafío por delante. ¿Está bien? Digo, yo creo que Sí, está bien preparada. Por ahí podría sí siempre estar mejor, pero digo, tiene como para ir a rendir. Ya ha trabajado a algunos autores, ha recuperado algunas ideas. Si yo le pregunto de pronto, digo, hablando en voz alta o pensándome en voz alta, digo, eh, ¿qué piensa usted que es lo más importante que le ha provisto a nivel de herramienta, conceptual o práctica o de recurso de categoría este espacio curricular, ¿no? Digo, si usted tuviera que hacer una reflexión de qué fue para usted, qué significó o qué importancia tiene este espacio para usted en el futuro, en su futuro, digamos, profesional como maestra. y bueno, esto a mí me dejó como enseñanza que cómo se debe trabajar con los niños de nivel inicial, de cuando empiezan a alfabetizarse, cómo uno como docente tiene que utilizar las estrategias, las distintas estrategias para poder enseñar desde lo que el niño trae, no desde el saber que uno ya posee. Perfecto. ¿Qué más? Vamos, usted sabe. También saber interactuar como mediador entre el saber del niño y para poder ayudarlo al niño a reflexionar sobre algunas culturas que traen de la sociedad y que se encuentran en la escuela con otra muy distinta. Entonces, para que el niño vea, empiece a notar ese cambio que va a hacer dentro de la escuela. Bien. ¿Qué otro aporte le parece que la materia le ha dejado importante? Y también de cómo enseñar a leer y cómo enseñar a escribir, cómo se hace a nivel inicial, cómo se debe enseñar a leer y cómo se debe enseñar a escribir en la alfabetización inicial, cómo el docente tiene que ser eh, el docente va a ser una pieza fundamental en el niño para poder apoyar, para que el niño se apoye en ese saber que el maestro tiene. Bien, vamos. Y bueno, después, ¿Qué otro aporte? decir que siempre se respetan nunca decir o apoyarnos fundamentalmente en lo que el niño trae y no marcar errores para que el niño no quede marcado,
corregir, no se corrige, sino que se trabaja sobre la reflexión de lo que el niño entiende por lo que es la lectura y por lo que es la escritura. También, bueno, lo que nos señalan los autores, ¿no? Lo que dice Molinari y Castel en la lectura y en la escritura, que, por ejemplo, el maestro se va a reflutar en las cosas de la vida cotidiana para poder enseñarle al niño a escribir, por ejemplo, se va a apoyar en las cosas teóricas que se encuentren en el aula, y en las cosas para enseñar a leer se va a apoyar siempre en por qué porque el niño siempre va a tener una hipótesis de lo que es la lectura y de lo que es la escritura. Entonces nosotros como docentes, yo como futura docente, me voy a reflutar en lo que el niño dice para ver de dónde trae esa hipótesis y mostrarle o tratar de hacerlo reflexionar si está equivocado en lo que está acentuando, relacionándolo con algo que pueda notar de que él está haciendo una transposición, digamos, en lo que él piensa y en lo que está. Natalia, se congeló. Bueno, no sé si irá a poder volver. Bueno, pero bueno, creo que va bien. Creo que tiene más para dar usted. Sí, sin duda. Digo en voz alta porque lo estoy grabando, después usted lo va a poder, si bien no me está escuchando ahora, lo va a poder escuchar de nuevo, pero va bien encaminada en ese sentido. Trate de volver a recuperar algunas ideas de los autores, de poner en valor las distintas problemáticas que pueden subyacer, ¿no? Y también, vamos a decir, poner el ojo en cuáles son las actividades más comunes, según los autores, que se pueden utilizar a la hora de trabajar y ejercitar, digamos, sobre estas temáticas o sobre el proceso de alfabetización de lectoescritura, ¿no? Digo, Natalia, ¿me escucha? Había seguido hablando yo porque como se está grabando, después lo va a poder ver, usted sabe, pero se me cortó. Y bueno, decía que va bien, yo noto que está, digamos, bien encaminada. Eh, Trate, digamos, de ir haciendo alusión a su secuencia a medida que va hablando, si puede, y también alusión a los autores, digamos, ¿no? Y también, ¿por qué no? Poner en valor esta cuestión del desafío permanente que significa con los últimos cambios, digamos, tecnológicos, culturales en los últimos tiempos. Yo, en ese sentido, le diría que va bien, que piense un poco, le decía recién, en la problemática concreta o mejor dicho, en las situaciones problemáticas más comunes en torno a la enseñanza de la lectura, en torno a la enseñanza de la escritura, y cuáles son las actividades y los ejercicios que a los que puede recurrir según los autores para desarrollar este tipo de actividades y de tareas, ¿no? Y bueno, y la intervención pedagógica que creo que la tiene muy clara en esta cuestión de que el maestro es un mediador clave a la hora de... usted piensa en el contexto y en la significancia de la vida cotidiana de sus estudiantes, ¿no? Como bien lo planteó usted. Y también no se olvide de este último punto y obviamente de manejar la bibliografía obligatoria que la profesora le propuso en ese encuadre de examen final para poder, seguramente si se los planteó como bibliografía obligatoria, ella les va a preguntar algo al respecto, me imagino, ¿no? Como de manera bien general, trate de tener esas ideas bien claras por las dudas que le pregunte, pero digo, de pronto, trate de hablar un poquito de todo, ¿no? Decir, bueno, empiezo por este lugar, desarrollo estas ideas,
hágase como como yo le dije la vez pasada, un guión. Si necesita quedarse a escribirlo esta noche, quédese a escribirlo. Y ármese como en 2 o 3 hojitas un guión del relato, para que no siempre recaiga sobre el mismo tema, sobre el mismo concepto, sino que pueda ir, digamos, de manera creciente en complejidad, avanzando sobre su presentación en los distintos temas. Si bien usted ha preparado la defensa de una secuencia concreta, que pueda a partir de esa secuencia irme echando ideas de los autores, conceptos, que vayan engrosando su presentación y que den cuenta a la profe de que usted no solamente es el que se ha preocupado por un inicio, una apertura de la presentación, que está sustentando sus argumentos de la secuencia que ha construido en autores y que está haciendo una valoración de las actualizaciones curriculares, ¿no? Como para ir cerrando ya su presentación. Pero bueno, yo en ese sentido la veo bastante bien. Si usted quiere que yo le diga qué tiene que hacer, vamos mal, pero yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Escríbase un guión, no lo aprenda de memoria, porque ahí cuando se olvide de una palabra, se va a olvidar de todo. Entonces, para que usted esté más tranquila, más relajada, tenga un guioncito acá al lado, decir, bueno, pum, empiezo sobre esto, está bien, voy desarrollando, profundizando la idea, después hago alusión a los autores, hágase como un mapita de ruta a donde usted tenga un orden de lo que va a exponer. ¿Me explico? Tengo un orden del discurso. Yo creo que ese va a ser el ejercicio final antes de rendir, en el que puede confiar usted, digamos, que le va a ir bien. Si usted prepara un buen guión, no, estoy súper seguro que le va a ir muy bien. Pero digo, arme guión pensando o mejor dicho, abordándolo de una manera integral, tratando de pasar por todos los momentos de la materia, o mejor dicho, por este inicio, por este desarrollo, por este cierre, hablando de las problemáticas, situaciones problemáticas de la lectura y la escritura, de las actividades, de los ejercicios que proponen los autores, que proponen los autores, las reflexiones que a ustedes les parezca pertinentes, siempre poner al sujeto, al niño en el centro de la importancia, como usted lo aclaró bien, y después, como ya para ir cerrando, siempre en el marco o haciendo alusión a la luz de los autores, poder ir cerrando ya con el tema de las actualizaciones curriculares. Yo creo que si usted sigue ese transcurso, si sigue, digamos, ese mapa, esa ruta, le va a ir muy bien. No la escucho. No la escucho, Natalia. Tiene el micrófono apagado. No, no. Perdón. Que sí, que acá yo había pensado en hacer el guión, solo que no lo había terminado de armar todavía porque no estaba trabada con como no saber cómo iniciarlo. Ahora ya lo tengo. Me voy a hacer el guión y la... Bueno, yo le propongo también, aparte del guión, que se anime a hablar. No sé, de pronto, si tiene un teléfono que se pueda grabar, grábese haciendo la exposición y después escúchese las veces que sea necesario. Se va a dar cuenta, ¿qué dijo 2 veces? ¿Me entiende lo que le digo? Sí, perfecto. Eso va a ser fundamental. Si usted puede grabarse, se va a dar cuenta de en qué puntos puede mejorar su presentación. ¿Está bien? Perfecto. Así sea al frente del espejo, como usted quiera. O grábese en un audio, pero ahí usted solita se va a ir dando cuenta de qué cosas debe incorporar y qué cosas no debe repetir demasiado. Bien. Listo, profe, Bueno, gracias. para que no gaste más datos, espéreme que voy a dejar de grabar. Le voy a mandar ahora enseguida la grabación La clase. claro, el encuentro que hemos tenido se lo voy a mandar al grupo de tutoría para que usted y la compañera lo puedan ver.